Recuerda el anuncio de Bonito. Buen día. Bueno, soy la teniente primero Mangoya Andrea, junto con mis tutores, el doctor Reynoso Iván y la doctora Chimoco Raya Cristina. Vamos a presentar un caso clínico. Es un paciente masculino de 27 años con un índice de masa corporal de 23, que no presenta factores de riesgo, ni antecedentes cardiovasculares, ni otros antecedentes. Como medicación habitual, lo único que consume son suplementos proteicos con creatinina para el ejercicio. Es un paciente que hace ejercicio regularmente, más precisamente CrossFit 3 veces por semana, que se presenta con un cuadro de cuando va trasladándose al gimnasio, presenta mareos, y a los 20 minutos de haber iniciado la actividad, presenta palpitaciones, síncope con posterior disnea en clase funcional 2. En ese momento consulta a un nosocomio, pero solamente al realizar un laboratorio completo ven leucocitosis y nada más, por lo cual le dan el alta, y a las pocas horas en su domicilio presenta un episodio de fiebre, por lo cual decide consultar nuevamente, pero a otro nosocomio. En este lugar le hacen el examen físico, donde presenta como positivo una frecuencia respiratoria de 25, saturación de 85% a 0,21, y en cuanto a la temperatura presentaba 38,5 grados. A nivel neurológico conservado, a nivel cardiológico como positivo presentaba un soplo diastólico 3/6 en 4 focos y un pulso aórtico palpable en epigastrio. A nivel respiratorio, regular mecánica ventilatoria con regular entrada de aire bilateral, crepitantes y basales hasta campo medio, y usaba músculos accesorios. El resto conservado. Se le realiza una radiografía de tórax, que es la que podemos ver como positivo. Podemos ver la opacidad en ambas bases, principalmente a predominio de base derecha, llegando a campo medio. El electrocardiograma, sin particularidades, está en ritmo sinusal, aproximadamente a 100 latidos por minuto, sin signos de isquemia ni bloqueos. Y en el laboratorio de ingreso podemos ver leucocitosis, glóbulos blancos de 17.900 con apredominio de neutrófilos de 75%. El resto normal, y se llega entonces al diagnóstico de neumonía adquirida de la comunidad, por lo cual se decide internar al paciente porque requería de oxígeno, y se inicia tratamiento antibiótico con amoxicilina sulfatar y claritromicina. En las pocas horas posteriores de su internación, evoluciona tórpidamente con taquicardia, taquipnea, desaturación y mayor requerimiento de oxígeno, por lo cual se realiza una tomografía de tórax, en la cual a nivel del parénquima pulmonar vemos opacidad de ambas bases pulmonares, llevando, como nos mostraba la radiografía anterior, afectación también del lóbulo medio del pulmón derecho, y por la parte vascular también se puede observar dilatación de la aorta. Bueno. En el informe definitivo, entonces, nos informan esto: las extensas áreas de consolidación parenquimatosa y el incremento del diámetro de la raíz aorta ascendente, midiendo por tomografía 65 por 67 milímetros. Entonces, hasta ahora tenemos un paciente que se interna el día 8 de julio en clínica médica con el diagnóstico de neumonía adquirida de la comunidad grave, que evoluciona tórpidamente, por lo cual requiere internación en terapia intensiva con el diagnóstico de shock séptico, con requerimiento de intubación orotraqueal, asistencia respiratoria mecánica, cubriendo foco respiratorio con antibióticos y requerimiento de vasopresores. Por otro lado,
en base a este soplo que se había ocultado, a la dilatación aórtica y al requerimiento de los vasopresores, se hace interconsulta con el servicio de cardiología, quienes solicitan realizar un ecocardiograma Doppler, el cual podemos ver en las siguientes vistas. Si hay alguien que quiera comentarlo. En el imagen de la izquierda se ve que es algo para estimular izquierdo, donde se observa la raíz de la aorta dilatada, realmente dilatada. Y la válvula aorta se mueve y tiene una imagen en el salto superior, llama la atención. Sí. Y bueno, y el color se ve que tiene un gel de insuficiencia aórtica severa, bajo color, parece que esa severa tiene también. Este es un plan de disecciones. Sí, podría ser un plan de disección. Y a ver el gel de la disección. Ahí está. Muy bien. Parece ser bien central, ¿no? Podría ser por la dilatación de la raíz aórtica, por el color y por lo que ocupa el rango de salida, por lo menos sí, mostrada severa. Sí, el pico lo habría que ver bien en 4 cámaras, pero no. A ver si está algo. Ahí te muestro. Se ve bien el plan. Sí, las cavidades izquierdas no están dilatadas, parecería ser una insuficiencia crónica, ¿no? Llegaron a dilatarse las cavidades, parece. Los conservados y en la función sistólica hay una raíz conservada, sí. La película izquierda también. Bueno, Y sí. Sí, sí. eso también. Sí, se ve en la imagen de izquierda, se ve ahí, pues, muy bien el plan de disección. Bueno, ahí en el eje corto, yo creo que la válvula aórtica en el medio se ve la. Bueno. ¿Antecedentes familiares o algo del paciente? Bueno, justamente en base a este ecocardio, que lo que termina informando son, como decía anteriormente el doctor, diámetros espesores del ventrículo izquierdo conservados, con FEI conservada, sí presentaba dilatación severa del ventrículo izquierda y dilatación severa de la aorta proximal. Lo que se mide es una raíz de 63 milímetros y a nivel descendente de 62 milímetros de diámetro, con el flap de disección de la aorta ascendente, callado y descendente, con presencia de insuficiencia aórtica severa. En base a este cuadro se decide la internación en UCO. Entonces, hasta ahora tenemos un paciente joven, masculino, que tiene un cuadro respiratorio, pero asociado a esto, con mala evolución, presenta disección aórtica. ¿Qué es lo que se les ocurre, o en cuanto a la posible sospecha clínica que podríamos barajar en cuanto a las posibilidades, hipótesis diagnóstica, o quizás, sí, interrogatorio, que podríamos llegar a hacer? Como recién dijo el doctor, una de las cosas podría ser, entonces, consultar sobre antecedentes familiares. De hecho, es lo que se hizo, se volvió a hacer un interrogatorio dirigido a la familia, en el cual nos refieren que tiene el paciente padre y tío con diagnóstico de síndrome de Marfan, que hasta el momento no se había indagado sobre este asunto, porque hay una mala comunicación interfamiliar. El padre vive en Estados Unidos y no tienen contacto ni relación. Así que bueno, ahí tenemos un antecedente de importancia. Posterior a esto, se solicita una angiotomografía de tórax, entre otras cosas, para ver
bien cuál es la extensión de esta disección aórtica, podemos ver la afección de toda la aorta, tanto de la aorta ascendente como el callado de la descendente, el aumento de los diámetros. Por otro lado, bueno, la afectación pulmonar, que ya la teníamos en cuenta. La relación entre las cavidades ventriculares. Bueno, acá tenemos otras vistas que nos permiten ver bien esta disección. De este lado hace referencia más que nada a la carótida derecha, por este otro de la izquierda. Vemos las cavidades están medidas del lado izquierdo, los diámetros de la aurícula derecha y en la izquierda. La derecha midiendo 25 centímetros y de la izquierda de 35, 34. Acá podemos ver los distintos diámetros de la aorta, de la raíz, de la porción ascendente. Bueno, acá también la presencia de la disección con los diámetros. Bueno, en el informe definitivo, entonces, hace referencia a la dilatación de la raíz aórtica de la torácica ascendente, la válvula aórtica con cierre incompleto, justamente por protrusión del flap de disección en diástole hacia el plano valvular severo. El flap de disección originado en el plano valvular tiene las medidas a nivel de la distancia con la coronaria derecha. La arteria coronaria derecha con el ostium comprometido por flap de disección. El flap elíptico que se extiende en dirección craneal hacia la porción ascendente de la aorta torácica y hacia el callado. El compromiso del tronco también brachiocefálico y sus ramas hasta el segmento medio de la carótida derecha, el segmento proximal y medio de la carótida primitiva izquierda y el segmento proximal de la arteria subclavia izquierda hasta el callado distal en el istmo. Y también asociado como un hallazgo, tenemos déficit de opacificación de la arteria pulmonar derecha, con ramas lobares del lóbulo medio e inferior, y la arteria izquierda rama del lóbulo inferior. Esto nos da un TEP pulmonar bilateral asociado. Entonces, teniendo en cuenta la internación en UCO, tenemos el diagnóstico del aneurisma de aorta ascendente con disección aórtica tipo A, la presencia de insuficiencia aórtica severa, tromboembolismo pulmonar bilateral y neumonía bilateral grave. Con esto, con este panorama, se decide llevar a cabo una conducta quirúrgica. Se lleva a cabo la cirugía de Bentall de Bono, que involucra el reemplazo de la válvula aórtica por una mecánica, en este caso fue el número 25, con tubo valvulado recto y aórtico con un Eman-Sheath número 26 en la aorta ascendente y arco aórtico, con reimplante del ostium de la coronaria derecha, con adecuados tiempos de bomba. Entonces, hasta ahora lo que tenemos en cuanto a su evolución en la unidad coronaria, por un lado, el síndrome febril persistente, por la parte infectológica, con múltiples cultivos, y hasta ahora un único rescate de Acinetobacter multiresistente, que se cubre con trigiciclina y colchicil, y posterior a esto, como justamente seguía con fiebre, también se realiza un hisopado que da COVID positivo. Por la parte neurológica se intenta hacer winning, pero presenta mal despertar postquirúrgico. Se hace evaluación por estrabismo divergente y clonus y se solicita una tomografía de encéfalo, en el cual nos informan leucoencefalopatía hipóxica. Se solicita un electroencefalograma
que informa que no presenta actividad comicial. Por el lado hematológico, sí requiere de múltiples transfusiones postquirúrgicas, la última fue el día 18 de julio, y también se inició anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. Por la parte respiratoria, justamente se demora la extubación por complicaciones infectológicas y también el cuadro neurológico. Bueno, posterior a esto, se hace un pase de servicio hacia la unidad de terapia intensiva con el diagnóstico de postquirúrgico tardío de la cirugía de ventral de Bono, shock séptico a foco endovascular y respiratorio y tromboembolismo pulmonar. En base a su internación, entonces, en terapia intensiva, por la parte hemodinámica, el paciente cursa con buena evolución postquirúrgica, se suspenden gradualmente las drogas vasoactivas y presenta episodios de taquicardia sinusal, por lo cual queda medicado con bisoprolol 2,5. O sea, por la parte quirúrgica ya estaba estabilizado. A nivel infectológico, como decíamos anteriormente, tuvo múltiples intercurrencias infectológicas. Hasta ahora teníamos entonces el rescate de la pseudomonas multisensible y el Acinetobacter baumannii, también con rescate de Staphylococcus lugdunensis. Y por la parte neurológica, la leucoencefalopatía hipóxica, con anticomiciales que posteriormente se pueden suspender por ausencia de la actividad del antiforme. Y por esta extubación tardía, complicada, se lleva a cabo la traqueostomía con decanulación exitosa. El paciente, a partir de ese momento, evoluciona favorablemente, por lo cual, después de todas estas intercurrencias, se puede llevar a la alta hospitalaria. Por la parte del sistema respiratorio, evoluciona sin requerimiento de oxígeno suplementario. Por la parte infectológica, termina siendo disuelto, cubriendo tratamiento antibiótico con múltiples esquemas, entre ellos puede ser Ceftriaxone, Avibactam, Astronam y vancomicina. Por el cuadro neurológico, evoluciona lúcido, con bipedestación, deambulación sin signos de foco. A nivel hematológico, queda con anticoagulación con acenofumarol por la válvula protésica, aórtica mecánica y el TEP bilateral asociado a una intercurrencia que tuvo en una trombosis arterial radial izquierda. Y por la parte cardiológica, entonces, queda medicado con betabloqueante justamente por la taquicardia sinusal. Bueno. Entonces, pasamos a la revisión bibliográfica basándonos entonces en el cuadro de nuestro paciente que se terminó diagnosticando o teniendo la alta sospecha de síndrome de Marfan. Bueno, el síndrome de Marfan es una enfermedad genética del tejido conectivo de herencia de tipo autosómica dominante que presenta justamente mutaciones del gen que codifica la glicoproteína fibrilina tipo 1, que es el componente principal de las microfibrillas y que también nos ayuda a fijar las células a nivel de la matriz extracelular. Afecta principalmente al aparato cardiovascular, sistema musculoesquelético y ojos, pero es una enfermedad sistémica y la prevalencia es de 1 por cada 5.000 a 10.000 nacidos vivos, con una afectación similar por sexo. En cuanto al cuadro clínico, hay distintos signos y síntomas que nos pueden llevar a la sospecha del mismo. Por un lado, a nivel cardiovascular, tenemos la presencia de aneurisma de aorta por el compromiso de la túnica media, insuficiencia aórtica, que lo podemos sospechar en base a un soplo diastólico, y prolapso mitral, en el cual podemos sospechar que es sistólico, soplo telesistólico o holosistólico. A nivel del cuadro neurológico, puede presentar ectasia dural, que es la dilatación del saco dural, que se manifiesta con cefalea, lumbalgia o déficits neurológicos. A nivel del ojo, presentan subluxación o luxación de cristalino, iridonesis, que es la ubicación alterada o apatológica del iris, justamente porque
no tiene soporte posterior el iris por la luxación del cristalino, la miopía de alto grado y desprendimiento de retina. Después a nivel pulmonar, enfermedad pulmonar quística, neumotórax espontáneos recurrentes, y a nivel musculoesquelético, aracnodactilia, pectus carinatum o excavatum, cualquiera de los dos, con tórax en embudo, hiperextensibilidad articular, el genus recurvatum, que es a nivel de la fosa poplitea, que normalmente es cóncava, en estos pacientes se presenta de forma convexa, pie plano, cifoescoliosis y hernias, tanto diafragmáticas como inguinales. Bueno, en cuanto al diagnóstico, hubo novedades en los últimos años. Anteriormente se utilizaban los criterios de tipo mayores y menores. En el año 2010 hubo una publicación en la revista Genética Médica con novedades sobre los criterios que hacen referencia o le dan mayor importancia tanto a la dilatación de la aorta con la presencia de la disección aórtica y también al estudio genético. Entonces, en base a esto, por la parte cardiovascular, utiliza un score, que es el score, Z-score, a nivel aórtico, que se mide por ecocardiografía transtorácica, dándole una puntuación mayor o igual a 2 en los adultos, o en el caso de los menores de edad, le da una puntuación de mayor o igual a 3. En cuanto a la parte ocular, la ectopía lentis, que es la posición anómala del cristalino, asociado justamente a su luxación, y a nivel sistémico le da un máximo de 20 puntos, pero ya con 7 o más puntos ya nos estaría hablando de afectación sistémica. En cuanto a esto, hay distintos signos, como por ejemplo el signo de muñeca pulgar. En este caso, toma el paciente su muñeca y lo rodea con su dedo pulgar y el quinto dedo. Y en este caso, cuando la falange distal se superponen, es altamente sugestivo de aracnodactilia. Después, la presencia de pectus carinatum, que le da 2 puntos, es superior justamente a la presencia del excavatum o a la simetría, que le da 1 punto. Después, la deformidad de retropié, pie plano, neumotórax, la ectasia dural, 2 puntos, protección acetabular, la escoliosis, las fases típicas, que hace referencia principalmente a doricocefalia, que es el aumento del diámetro superinferior por sobre el transversal, o sea, cara más alargada, como podemos ver en la foto. También presencia de estrías cutáneas, con miopía de mayor a 3 dioptrías, que esto hablaba de la miopía de alto grado, y el prolapso mitral. Entonces, si de la parte sistémica tenemos mayor o igual a 7 puntos, ya nos habla de afectación sistémica. Y por la parte genética, también la manifestación de esta mutación de la glicoproteína. Entonces, esta nueva publicación de la revista Médica Genética nos divide en 2 grandes grupos. Uno, en ausencia de historia familiar, tenemos en el punto 1 un Z-score mayor o igual a 2, entonces haciendo referencia a la disección o al aumento del diámetro de la aorta, asociada a la presencia de la ectopía lentis, ya no da el diagnóstico de síndrome de Marfan. Otro punto, que es el Z-score de 2, asociada a la presencia de la mutación genética. Otro de los puntos, el Z-score mayor o igual a 2, con criterios de afectación sistémica, como decíamos anteriormente, mayor o igual a 7 puntos, pero en estos casos tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías que afectan el tejido conectivo, como por ejemplo el síndrome de Ehlers-Danlos o la homocisteinuria. Otro de los puntos hace referencia a la presencia de ectopía lentis asociado justamente a la presencia de alteración genética con dilatación aórtica conocida.
Y después, bueno, en presencia de historias familiares o de los grupos, ya ahí entonces tenemos la marca genética. En los pacientes que presentan ectopía lectis, ya se define el síndrome de Marfan, o con afectación sistémica asociada a la presencia genética de la mutación. Bueno, ya teniendo en cuenta todos los criterios diagnósticos y las últimas modificaciones, pasamos a hablar sobre el tratamiento. Hay tres patas básicas para hacer referencia. Por un lado, es en cuanto a las mujeres, la inducción de la pubertad precoz. En este caso, en cuanto a las niñas de 10 años, se las trata con estrógenos y progesterona, que lo que ayuda es justamente a reducir la talla adulta potencial, porque lleva a un cierre precoz de las metáfisis óseas. Por otro lado, el tratamiento médico con beta bloqueantes o bloqueantes de los receptores de angiotensina tipo 2, lo que lleva a cabo es prevenir las complicaciones cardiovasculares, reduce la contractilidad miocárdica y la presión de pulso, y por otro lado disminuye la progresión de la dilatación de la aorta con posterior riesgo de disección. Y por otro lado, importante también es el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Ahora vamos a abocarnos a esto. Bueno, en cuanto a la parte de tratamiento médico, tenemos en cuenta las guías ya establecidas. Por ejemplo, la guía es del 2021, que hace referencia al tratamiento con beta bloqueantes y de ARA2. Los beta bloqueantes es el principal medicamento que se utiliza justamente por reducir el estrés de cizallamiento y la tasa de crecimiento aórtico, por lo cual se deben considerar antes y después de la cirugía. Ahora se estuvo llevando a cabo en Europa el Congreso Europeo de Cardiología, en el cual se hizo referencia también a este tratamiento, y lo que se llevó a cabo es un metaanálisis, ¿sí?, con evidencia científica, en el cual se valoró la presencia de beta bloqueantes o de receptores antagonistas de angiotensina 2, o SARA2, en estos grupos con síndrome de Marfan. El endpoint primario fue justamente evaluar la tasa anual de crecimiento del diámetro aórtico, medido con Z-score a nivel de lóbulo de Valsalva y ajustado al índice corporal. Las conclusiones con las que se pudieron arribar mediante este metaanálisis es que los ARA2 reducen el diámetro la velocidad de crecimiento del diámetro de la aorta. Por otro lado, que los beta bloqueantes son efectivos para actuar justamente también sobre el diámetro aórtico, y que no hay evidencia de interacción sobre los efectos de los ARA2 junto con los beta bloqueantes, por lo cual el uso concomitante de ambas drogas podría llegar a ser una opción. Bueno, y ahora abocándonos al tratamiento quirúrgico, tenemos en cuenta las indicaciones, ¿sí? Estas están publicadas también en la guía del 2021 de valvulopatías, haciendo referencia entonces a las indicaciones de tratamiento quirúrgico con presencia de aneurisma en la raíz aórtica o a nivel de la aorta ascendente tubular, cualquiera sea la gravedad de la insuficiencia aórtica. Para los pacientes con dilatación de la raíz se recomienda el reemplazo de la raíz aórtica con conservación de la válvula, o en los casos de síndrome de Marfan y enfermedad de raíz aórtica con diámetro máximo de la aorta ascendente mayor o igual a 50 milímetros, o también el caso de enfermedad de raíz aórtica asociada a un diámetro mayor o igual a 55 milímetros para todos los pacientes, o mayor o igual a 45 milímetros en presencia de síndrome de Marfan y factores de riesgo adicionales, que son los que ahora voy a pasar a comentar.
o pacientes con ya la mutación previamente mencionada, o un diámetro mayor o igual a 50 milímetros en presencia de válvula bicúspide con factores de riesgo adicionales o coartación. Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo? La presencia de historia familiar de disección aórtica, insuficiencia aórtica o mitral grave, el deseo de embarazo, ¿sí? En las mujeres se realiza una cirugía que se llama cirugía profiláctica, porque el embarazo empeora todo este cuadro, la hipertensión arterial sistémica no controlada y el aumento del tamaño aórtico mayor o igual a 3 milímetros por año, que se lleva a cabo por mediciones seriadas imagenológicas. Bueno, también me pareció que hacer referencia a un estudio que se hizo hace unos años en la Fundación Favaloro, que hacía referencia principalmente al tratamiento quirúrgico de las complicaciones de la aorta en el síndrome de Marfan. Es un estudio que se llevó a cabo en 54 pacientes, se analizó una media de edad de 39 años, era un grupo de pacientes entre 18 y 66 años. De estos, 54, 21 ya presentaban disección y 33 presentaban aneurisma. Se llevó a cabo cirugía de máxima urgencia en 3 de estos pacientes, urgente en 15 y programada en 36, con una mortalidad hospitalaria de 3,7%. Durante el seguimiento posterior fallecieron 7 de estos pacientes, 4 de ellos por disección aórtica tipo B, y entonces, como conclusión, nos dijo que el reemplazo electivo de la aorta ascendente tiene bajo riesgo y buena supervivencia. Bueno, entonces, como conclusiones de esta revisión bibliográfica, llegamos a que el manejo cardiovascular de estos pacientes se basa en 3 pilares, dirigidos tanto para aumentar la esperanza de vida como la calidad de la misma, basándonos en estratificación de riesgo, tratamiento médico y cirugía aórtica. Por otro lado, que todos los pacientes deben ser tratados al menos con beta-bloqueantes, que serían los de primera elección. Si no se puede, por contraindicaciones, los ARA2. La mediana de la expectativa de vida en estos pacientes aumentó de 48 años a casi el normal de las personas con la terapéutica médica apropiada, y cada vez más pacientes llegarán a etapas avanzadas de la vida y nos plantearán a nosotros como médicos nuevos retos, como por ejemplo pacientes intervenidos, enfermedad mitral más evolucionada y patología de la aorta descendente. Muchas gracias.